Hola, estimados estudiantes, esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. El día de hoy es para cerrar ya lo que sería el semestre 2021-2 con respecto a la materia, hacer algunos recordatorios con respecto a las actividades y contenido que se debe utilizar para la realización final. Y bueno, algunas preguntas por parte de los estudiantes. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla del aula virtual. Tienen ustedes aquí pues la unidad 3 que como he dicho, en el programa curricular de dibujo libre 2, perdón, o corrijo, en el programa curricular, entonces la han denominado paisajismo porque había que observar algunos aspectos. Sin embargo, recuerden que en el recorrido de Dibujo Libre 2, un poco es la aplicación, y en eso me baso yo como profesora, es la aplicación de los puntos de fuga, también el uso de las escalas gráficas, y lo de la observación del detalle. También lo que es la parte de proporciones. Entonces, con base en el uso de esta perspectiva, de sus proyecciones y de sus módulos, pues también utilizar la parte de dimensión, de proporcionalidad, con base en, como he dicho, en retículas que se elaboran digamos, en lo que es el semestre, para cumplir con los puntos de fuga, con lo que es la materia en sí. Entonces, dicho esto, recuerden que entonces ustedes tenían algunos aspectos a realizar a través de lo que es la escala gráfica, el acercamiento del detalle. Y ya el recurso de 3 puntos de fuga. El manejo de la parte de los ángulos, la angulación, tratar de utilizar ángulos que nos dieran diferentes vistas o visiones con respecto a lo que sería una composición, un dibujo, no necesariamente utilizar la simetría como tal, sino que a través de esos ángulos mostrar diferentes caras y diversas proporciones, y lo que sería el recurso de lo que es el dibujo en perspectiva. Ya lo diría Zaha Hadid, si hay 360 grados, ¿por qué aferrarnos a uno solo? Entonces, no es necesariamente utilizar ángulos que conocemos de 45, sino que de repente dentro de la proyección de los puntos de fuga sería proyecciones a nivel de 60, de 30 grados, y variaciones con respecto a los puntos de fuga en su posición. Es por ello que el hecho de utilizar, y no con esto se quiere decir que se van a amarrar, sino que el hecho de utilizar las retículas que se elaboraron, entonces había un juego, o hay un juego allí de recursos, de movimiento de los puntos de fuga. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le di importancia a esto? Porque, bueno, justamente marcando ese propósito de las diversas vistas que se aparecen, o que establece los puntos de fuga, ese propósito del acercamiento del detalle como recurso, y sobre todo en la parte de dibujo gráfico, que son elementos un poco más cercanos sí, como más cercanos a lo que sería el usuario, el hombre, en el uso de elementos gráficos bueno, que ustedes manejan, que se manejan en el diseño gráfico. Ese recurso de acercamiento, ese recurso de proporción, entonces lo podemos manejar a través de los módulos. Es por ello, repito, el objetivo fue justamente tener unas retículas de base para poder mostrar estas cosas que estoy comentando. Es decir, en resumen, vistas, proporción, relación con la figura humana, la dimensión, por supuesto el detalle, y por supuesto también el uso de los elementos de la perspectiva. Entonces, por acá
teníamos algo relacionado con elementos, si se quiere, tipográficos dentro de una primera actividad. Aquí recuerden pues el material que se colocó y también pues algunas recomendaciones que se dieron en otros webinars de otros conceptos adicionales a través también de técnicas de pintura, de dibujo, también para colocarlos allí. Entonces tienen la actividad de tu nombre en 3 puntos de fuga. Vamos a revisar por acá, para no abrir la actividad, voy a moverme un momento por acá. Recuerden que en el bloque derecho de su plataforma, entonces van a salir estos próximos eventos o lo que está ocurriendo, o lo que va a ocurrir próximamente. Entonces, bueno, aquí tenemos el webinar. Dice acá que el vencimiento de esta actividad, tu nombre en 3 puntos de fuga, terminaría el viernes 11, pero tienen un, digamos, un rango de entrega hasta el domingo 13 de febrero, para los que no han podido culminar o terminar esta actividad. Estaba hasta el 4 de febrero. Se me pasó realmente pues moverla, pero saben que ya la pueden, ya tienen un poquito más de chance, más de holgura con respecto a esta actividad. Y la última, que es el otro 20%, porque los dos valen 20%, o sea, tienen igual de importancia, es el diseño gráfico en perspectiva, dibujo en perspectiva de 3 puntos de fuga. Los dos, fíjense que los dos en común van a utilizar 3 puntos de fuga. Los dos en común pues también tienen elementos de detalle, de acercamiento del detalle relacionados con ya sea elementos gráficos comunes que se dan en el diseño. La idea es hacer esa referencia, utilizar las técnicas de pintura, de dibujo, todos los recursos que puedan ustedes ofrecer en cuanto a una composición de dibujo se refiere. Y por supuesto la parte de proporcionalidad. Y eso se logra a través del uso de módulos, de uso de retículas, de perspectiva que se hicieron en el primer y segundo corte. Entonces, tienen ustedes por acá, aquí ya se está, digamos, pues, sabemos que el semestre va a terminar el viernes 18, ¿ok? Entonces ya las cosas que teníamos en el bloque general, que estaban en el centro en un principio, pues ya, digamos, pues se van a ver hasta ese momento, por eso les va a salir aquí en esta parte del bloque derecho. Entonces la bienvenida, el contenido, todas las cosas que teníamos que revisar, estar al pendiente, pues van a aparecer aquí para recordar algunas cosas. Como dije, este es el último webinar, ¿ok? No, digamos, pues no iba a dar mucho contenido por acá, en este sentido. Fuera de la grabación, me preguntaba Leonardo que está conectado. Dice acá, tengo una duda, obviamente en las actividades solicito usar las 2 retículas, pero me gustaría saber si las puedo simplificar y solo usar los puntos y proyectar las líneas de dibujo a medida que lo voy haciendo, como en el ejemplo del video que está en la plataforma. Ok, te respondo. Sí puedes, pero mucho cuidado con esto, con entender mal. Puedes obviar las retículas, pero ojo, fíjate que esas retículas, Leonardo, y para todos, esas retículas, lo que venía diciendo, tienen un punto de fuga que se proyecta en la línea horizontal con respecto a la vertical, con su procedimiento, en 60 grados, el otro a 30 grados. Entonces, las vistas laterales no deben ser simétricas, ¿ok? Por eso quizás mi discurso. No deben ser simétricas cuando se muestren las 2 laterales, ¿ok? Y el punto de fuga, un punto de fuga, pues ya puede salir de referencia con respecto a la retícula. Lo otro es importante, es que haya reflejo de la escala, ¿ok? De la escala, ¿para qué? Para que ayude a la proporción. Recuerden que tienen que hacer acercamiento del detalle, hacer estos 2 dibujos, estas 2 composiciones, pues son o van relacionadas con el detalle. Entonces, es bueno que aparezcan estas cosas de detalle. Y por supuesto, ya la técnica de dibujo, de pintura, de todas las cosas que ustedes coloquen allí, trazado, la valorización,
el tema de color, si van a utilizar otras técnicas como collage o técnicas mixtas, pues eso ya es parte de su aporte también en cuanto a estas composiciones. Entonces, no sé si con esto contesto tu pregunta. Como en resumen, preferiblemente, digamos, por lo que vi de la calidad de los trabajos en el recorrido, es bueno utilizar las retículas porque ayuda un poco ya a la conceptualización o al uso de la proporción, o sea, ayuda a proporcionar. Ya cuando se dejan de utilizar, uno ya tiene como que esa herramienta ya en la cabeza cuando ya uno empieza a dibujar un poco más. Entonces, por eso les di esos recursos, ¿ok? Cuando las dejaron de utilizar en algunos casos, entonces ya empezó a notarse, digamos como que es menos calidad en el uso de las retículas por el tema de la proporción. Entonces, hay unos que sí están, digamos, algunos estudiantes que ya pues tienen cierta visión un poco más eh, amplia de lo que sería el dibujo y todo esto. Pero mi recomendación como profesora, como docente, como experta, pues es bueno tener una retícula de apoyo, sobre todo en los módulos, para poder hacer esas medidas y que todo nos cuadre en proporción. Sí, entonces dice acá Leonardo, sí, entiendo, la retícula ayuda a la proporción y a los ángulos visibles, exactamente. Fíjense que los formatos que les estoy solicitando, creo que para la última es un formato tamaño carta, ¿ok? Entonces, los puntos de fuga, de hecho, van a estar por fuera de ese formato tamaño carta. O sea, si tú montas las retículas o trabajas con las retículas de punto de fuga porque esas retículas están si más no recuerdo, en cuarto de pliego, ¿ok? O por lo menos son un poco más grandes. Montas el formato tamaño carta y por supuesto el detalle que se debe mostrar no va a existir allí o no va a estar el marcaje de los puntos de fuga dentro del formato tamaño carta, sino que van a estar por fuera, esas proyecciones van a estar por fuera. No sé si me explico. Por eso el tema del detalle, ¿ok? No deben estar por dentro porque va a quedar muy pequeño y no va a quedar lo que se pide de la escala, por ejemplo, que sea de 50 centímetros en el módulo, pues va a quedar mal. Entonces eso es uno de los errores que se va a cometer, ¿sí? Al no utilizar esas retículas o esos módulos que proporcionan las retículas. Tú puedes, dentro de esas retículas, no necesariamente colocarlas de forma como horizontal, como vienen, sino que tú puedes girar y darle dinámica a ese dibujo, ¿ok? Darle dinámica a esa composición a través de un giro, un leve giro de la línea de horizonte, que de repente puede estar, no sé, se me ocurre a 12 grados, por decir algo, la retícula de 2 puntos de fuga, me refiero, y luego montar la otra, girarla, la otra retícula de un punto de fuga, donde se proyecta en un punto de fuga, para tener otras visiones. Yo les mostraba el webinar pasado, me parece que había perspectivas que no necesariamente pues tienen que cumplir esa horizontalidad, sino que también hay perspectivas que de repente el módulo es ondulado, ¿ok? Esa retícula, esas proyecciones son onduladas, entonces dan esos efectos un poco de dinámica, ¿no? Del movimiento, o sea, que va un poco más allá del simple dibujo del expresionismo, del retórico, el que siempre se hace, o el clásico, ¿ok? Entonces, pues salimos un poco más allá de lo común con el movimiento de retículas. No sé si me explico con esto, ¿ok? Pero ustedes pueden jugar con ellas en el hecho de la posición como coloquen el dibujo allí y sería algo bastante interesante por mostrar. Pero necesariamente tenemos que utilizar los módulos, tenemos que utilizar las dos. En el caso de la retícula de 2 puntos de fuga, los 2 puntos de fuga que tengan 60-30, ¿ok? Que tengan 60-30 con respecto a la vertical,
en la línea vertical y por supuesto el punto de fuga, el tercero, que lo pueden tomar desde cualquier ángulo también, ¿ok? Pero deben aparecer tres. Entonces, en dado caso, deben aparecer tres vistas, tres proyecciones. Sí, entonces no sé si me estás entendiendo la idea o, o quedó claro o no quedó claro. Ok, Leonardo. Bien. Entonces, ya digamos que de alguna manera, pues ya terminé o terminamos con los contenidos. La idea es que entreguen entonces. También que bueno, que tengan para este final de semestre, pues todo el éxito, no solamente en mi materia, sino en las que están cursando, y vernos el próximo semestre, ustedes avanzando y pues yo pudiéndoles dar más de mis conocimientos. Entonces, me voy a despedir. Muchas gracias por la participación y por el recorrido en este semestre. Fue bastante interesante y bueno, estamos pendientes en el Telegram por si alguna duda y ya cerraríamos para el 18 de febrero la cátedra. Muchas gracias por la participación. Leonardo, saludos, gracias por participar.